Chicos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando como siempre que se encuentren todos muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Y siempre trabajar con una actitud positiva, no estar ahí que sí puedo, no puedo, que esto, que el otro. No, siempre una actitud positiva, chicos. Dicho esto, para ya finalizar casi lo que es el refuerzo, vamos nosotros a ver lo que era el teorema de Pitágoras. ¿Sí se acuerdan el teorema de Pitágoras, chicos? Verán que esto aplicamos inclusive en otras instancias, en segundo, tercero de bachillerato. Bien, lo primero que debemos recordar cuando nos dicen teorema de Pitágoras es que siempre van a trabajar ¿con qué? Con un triángulo rectángulo, chicos. Siempre un triángulo rectángulo. ¿Qué significa el triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. ¿Sí estamos de acuerdo? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Verán que estoy señalando el ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Ahí hablamos del teorema de Pitágoras. Y al hablar de un triángulo rectángulo, nosotros establecemos que siempre vamos a tener dos catetos. No se olviden, dos catetos. Y aquí tenemos el ángulo recto. No se olviden, chicos, de eso, por favor. El ángulo recto. Y aquí tenemos, vamos a suponer, C. Yo les había indicado que por lo general el ángulo recto le representamos por la letra C. Y el opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Cómo se llama? Hipotenusa, el opuesto, el lado opuesto al ángulo recto. ¿Si estamos de acuerdo, chicos? Gina, por favor, la cámara. Sofi, ¿estamos claros en eso? Sí, sí. Ya, muy bien. Y los otros dos lados son los catetos. Este será cateto 1. Vamos a poner el cateto 1 y este cateto 2. No hay problema. Usted le ubica las letras. Eso no tenemos ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Alejandra, ¿alguna inquietud? Y No, Licen, ninguna. la conceptualización del teorema de Pitágoras es la siguiente. C cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y le bautizamos con qué? Cateto 1, cateto 2 o cateto 1, cateto 2. Eso no tengo inconveniente. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí ha sido igual. C al cuadrado es igual, en este caso, hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? A ver, Gina, la cámara, por favor. Roberto, ¿está claro esto? Este es el teorema de Sí, Pitágoras. listen. Ya. Esto aplicamos siempre y cuando nos den a conocer los catetos. Cuando conozcan dos lados del triángulo. No se vayan a olvidar. Esto aplicamos siempre y cuando conozcamos dos lados de un triángulo. Y aquí, para encontrar la hipotenusa, aplicamos raíz cuadrada de los dos lados. Y me quedaría C es igual, o también llamada hipotenusa, raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Miren, este es el desglose de la fórmula principal. Siguiente. Si yo quiero encontrar un cateto, verán que pongo ahí, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y por último, para encontrar el otro cateto sería igual raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Hasta ahí, por favor, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Aquí tenemos para encontrar uno de los lados cuando me dan a conocer los otros dos. Si estamos de acuerdo, chicos. Y también hemos aplicado el teorema de Pitágoras en problemas que nos dan a conocer en ejercicios, en problemas que ya nosotros vamos a aplicar. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? En sí, usted con estas tres fórmulas va a desarrollar el teorema de Pitágoras, dependiendo, analizando qué es lo que nos piden
a nosotros. Preguntas, chicos, hasta ahí, por favor. Preguntas, muchachos. No, está claro, listo. Ya, espero que así, miren, está explicado esta parte. Ahora, cuando usted vaya a aplicar en este caso, nos dicen, ya, esto es cuando usted conoce dos lados. Ahora también nos pide cuando conocemos un ángulo y dos lados. Óigame bien, conocer los otros dos lados. De eso no tengo ningún inconveniente. Puede ser el ángulo y un lado y conocer los otros más. Para eso utilizamos las razones trigonométricas. Cuando nos da un lado y un ángulo. Óigame bien. Ahí aplicamos las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas principales? Seno, coseno, tangente. Esas son las funciones trigonométricas principales que podemos aplicar cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Lice, Sí. disculpe que lo interrumpa. A la señorita Carrera Dali se le fue el internet y no se dice que si le podría dejar ingresar, por favor. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice? Verán, chicos, insisto en esta parte. Cuando usted conoce dos lados de un triángulo, aplica el teorema de Pitágoras, no tengo inconveniente. Pero aquí, cuando a nosotros nos dan las razones trigonométricas, oiránme, conocen un ángulo, conocen un lado, pueden trabajar con el triángulo rectángulo. Oiránme bien, ¿podría trabajar en un triángulo así con las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, chicos? Pregunto, ¿podré trabajar en este triángulo utilizando el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas? No. No puedo, ¿por qué? Verán, chicos, y eso que quede claro. Esto de aquí y esto de acá simplemente utilizamos con triángulos rectángulos. No se olviden, solo con triángulos rectángulos. ¿Listo, muchachos? Dicho esto, dicho esta parte, vamos nosotros a trabajar con ¿qué? Seno del ángulo. Usted sabe que aplico el ángulo. Aquí voy a poner alfa, no importa. El ángulo puede ser uno de los ángulos agudos que tiene el triángulo rectángulo. Agudos, no se olviden. Un triángulo rectángulo tiene ángulos agudos, no tiene más. Un triángulo rectángulo, un ángulo recto y dos ángulos agudos. Bien, usted puede ponerle alfa aquí o alfa acá, no hay problema. Depende cómo nos den el ángulo. Entonces usted, dependiendo de esto, dónde esté ubicado el ángulo, se ubica aquí, oírame. Si se ubica en este lado, voy a trabajar con las razones trigonométricas. Si el ángulo, usted lo selecciona ahí. Dicho esto, verán dónde está el ángulo. Sería igual, vamos a poner letras. No pongamos cateto 1, cateto 2. Aquí voy a ponerle A, aquí voy a ponerle B. Usted puede poner indistintamente. Veo el lado opuesto, ese sería A, minúscula. Aquí me ubico en B. El lado opuesto, este sería lado B. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? En este caso, ¿estamos claros ahí? Si yo bautizo de esta manera, me ubico en el vértice y observo al otro lado, ese será el lado opuesto al ángulo, y aquí pongo la misma letra, pero en minúscula. Me ubico en el vértice, observo al frente y veo cuál es el lado opuesto y lo ubico con letras minúsculas. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Martín, ¿está claro? Sí, dicen. Ya, verán, chicos, cuidado, va a decir, ¿y cómo identifico cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente? Me ubico donde está el ángulo y de ahí observo al frente, ese sería el cateto opuesto. Y el que está junto al ángulo sería el cateto adyacente. Si estamos, los catetos.
Este de acá, cuidado, van a decir es cateto. Esto se llama hipotenusa. Listo. Como está ubicado en la parte de acá inferior y está señalado, entonces pongo seno de alfa es igual. ¿El seno a qué representa? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Por favor, Robinson. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? La. Eso. A. Muy bien. Como me dice cateto opuesto sobre la hipotenusa, Jordi, ¿cuál es la hipotenusa? Jordi. La B. Hipotenusa. ¿Vieron, chicos, que no Sí, me la ponen C, la atención? C, la C. Ya, gracias. Jordi, ¿qué dije? Escúchenme, por favor. No estén haciendo otras cosas, por favor. Escúchenme. El opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y aquí, ¿cuál es la hipotenusa? Si estamos en el ejemplo, chicos. ¿Cuál es la hipotenusa, Jordi? Jordi. En la C dice. Ya. Entonces aquí sería C. Listo. Ahí tenemos el seno. Verán dónde está. Coseno. Coseno. ¿Qué nos dice? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Anaí Paguay. ¿Cuál sería el cateto adyacente en esta figura y dónde está el ángulo? ¿Cuál sería el cateto adyacente? La B. Eso. Muy bien, sería B. Listo. Gina, ¿cuál sería la hipotenusa? Gina. No escucho, Gina. La C. No. Ya, la C. Muy bien. Chicos, eso debemos estar despiertos, ¿sí? Muy bien. Luego, la tangente. ¿Qué nos dice la tangente? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, Junior. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el cateto opuesto? Junior. Melanie, ¿cuál sería el cateto opuesto? Melanie. Tampoco Melanie. Bien, verán, de una vez vamos a esta cuestión a aclarar. Por favor, Alejandra, para el día lunes ya tenemos nuestra hojita y si no contestan, le vamos marcando. Ya, Lice, Gracias. no hay problema. Gracias, Alejandra. Verán que por hoy día estamos dejando pasar esto, pero la próxima semana, si no me contesta, automáticamente ya tiene 0-1 en actuación. Verán que les estoy anticipando, chicos. Esto es lo nuevo que vamos a aplicar este año. Muy bien. Adriana, ¿cuál sería el cateto opuesto del triángulo que estamos aquí? La Ya, la A. Usted mismo, Adriana. ¿O no? Sebastián, ¿cuál sería el cateto adyacente? La C. Adyacente. La B. La B, Gracias. perdón. Vean, chicos, yo no sé por qué nos hacemos lío. Ya estoy explicando esta parte. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. Ahora el triángulo yo lo tengo así. El triángulo lo tengo de esa manera. Miren, ya hemos trabajado y yo no sé por qué nos hacemos lío. ¿Con qué letra representamos el ángulo recto? Dylan. Dylan. Sí, Lice. ¿Con qué letra representamos el ángulo recto? Con la A. Por lo general, ¿con qué letra dije? Con la C. Ya. Chicos, por Dios, pongan atención. Ya, estoy poniendo las letras. Y como lo primero que debo hacer, ubicar el ángulo recto. La C. Por lo general, chicos, si en el gráfico ya nos dan representado, no hay problema. Pero usted no se haga lío. Para representar el ángulo recto, póngale la C. Si no, le dan a conocer las letras. El lado opuesto sería acá.
¿Con qué letra le represento? La C minúscula. Las demás letras de los ángulos agudos, usted póngale como crea conveniente. No tengo problema. Ahora le voy a poner la A acá arriba y la B acá. Listo. Me ubico aquí en el vértice B. Miro al frente. Tengo el cateto. ¿Cómo se llamará este cateto? La B. ¿Qué letra le pondría acá? B. La B. B. Si es que estoy aquí, ¿qué nombre le pondría a este cateto? La minúscula. Ya. Chicos, ¿dónde está lo difícil? Ahora, el ángulo lo voy a tener acá. Ese es el ángulo. ¿Sí? Observen el ángulo. Si el ángulo está aquí, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Cuál es el cateto opuesto? La La A. ¿Cuál es el cateto adyacente? La B. La B. ¿Cuál es la hipotenusa? La C. Ya, chicos, por favor, entonces, no nos hagamos lío en eso. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí estamos claros, Sebastián? ¿Ya te ubicaste? Sí. Ya. Por favor, chicos, en este caso, no se hagan lío. Voy a poner otro ejemplo. Verán que estamos trabajando en esto. Me avisan si es que brilla, por favor. ¿Sí? Ahí no brilla, ¿no es cierto? Ya. ¿Con qué letra le voy a representar al ángulo recto? ¿Cuál es la letra, Martín? La C. Eso, ya. La C. Listo, la C. Si no me dan, pongo la C. Siempre, chicos, por favor, ubíquense en el vértice y miren al lado opuesto. Y ese le van a representar la hipotenusa. Miren, lo primero. Si estamos de acuerdo, chicos. Ya. Malena, usted le va a ubicar las letras. Ya el resto le ubica a usted. Malena, ¿dónde quiere ubicarle la letra A? Malena. En el opuesto. ¿Aquí o acá? A ver, usted dígame, ¿dónde le ubico? En el opuesto de acá arriba. Ya, en la de arriba. Va a ir la A acá. Por ende, el otro será B. Ya. ¿No es cierto? Para poner los catetos, chicos, para poner los catetos, solamente ubíquense en el vértice y vean al frente. ¿No es cierto? Anaí Carrera. Me ubico aquí. ¿Cuál será el cateto opuesto? A ver. Aquí estoy ubicado. Miro al frente. Oiranme bien, miro al frente. ¿Cuál es el opuesto? Este cateto, el CB. Este se llamará A. Me ubico en B. Miro al frente. ¿Cuál es el lado? CA. Y este será el B. ¿Está difícil la ubicación, chicos? No. Odalis Carrera, ¿está difícil la ubicación? No, dice. Ya, vean chicos, gracias Odalis. Miren, para todos, no es difícil ubicarle las letras. Simplemente, si es que no les da a ustedes la ubicación de las letras, usted ponga, por favor, ¿qué? Ponga, en este caso, el ángulo recto, la letra C. Y se acabó, de ahí partimos todos. ¿Dónde está lo difícil, chicos, para que usted no me entienda esta parte? ¿Dónde? Perdón. Y luego simplemente reemplazamos ¿qué? Valores. ¿Sí o no? Reemplazamos valores.
Y ahí ya resolvemos esto. Miren el ejemplo que nos dice, al aplicar el teorema de Pitágoras, el valor del cateto C, miren, el valor del cateto C en el ejercicio que nos daba. Ahí en cambio ya nos da ubicadas las letras, usted tiene que leer el problema, ¿no es cierto? ¿Sí o no, chicos? Vamos a hacer un ejemplo. Verán que era simple el ejercicio. Listo. El triángulo nos da en este sentido. Ya. Voy a poner un ejemplo. Nos dice que aquí no importa qué nos pide encontrar. Puede ser la hipotenusa, puede ser, no importa. Entonces aquí yo le voy a ubicar A. Ya me da ubicado. Entonces la hipotenusa, ¿cómo se va a llamar acá? A. ¿Por qué? Porque el ángulo recto está representado con la letra A. Y ahora me tocaría ubicar ¿qué? Los catetos. En este caso voy a poner B y voy a poner acá C. Usted es dueño, dependiendo de la letra que me dé aquí. Este es el ángulo recto, entonces por ende la hipotenusa será A. Este será C y este será ¿qué? B. Listo. Vamos a suponer, este es igual a 10 y este es igual a 5. A ver. Vamos a suponer 4. Ya, no hay problema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice? Encontrar el cateto C. Me acuerdo las fórmulas del teorema de Pitágoras. Verán que aquí le toma la C como cateto. Entonces, ¿qué sería? C es igual raíz cuadrada de la hipotenusa que es A. ¿Sería qué? A al cuadrado menos el cateto adyacente que es, menos el otro cateto que es B, sería B al cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Con datos conocidos. C es igual a 100 menos 16. ¿De ahí cuánto nos daría? Bueno, para que nos dé exacto, vamos a ver si podemos hacer. Bueno, trabajemos así. C es igual. 100 menos 16 sería ¿cuánto? 84. Raíz de 84. Aquí saldría un valor. 9 punto algo, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? 9.16. Ya, 9.16. Ya. Y ese sería el valor de la C. Eso era lo que tenían que hacer en el ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Si es que alguien no me entendió esto, miren, esto utilizamos estas fórmulas cuando tengo conocidos dos lados. Y acá aplico las razones trigonométricas cuando conozco un ángulo y uno de los lados. Se acabó. No se olviden. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Sí está entendido? Sí, dice. Ya, muy bien, chicos.